En primer lugar, Presidenta, preguntarle, el día de ayer señalaba esta posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral determinara la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por género. Finalmente, ayer la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, señala que va a ser por votos. ¿Está usted de acuerdo en esta interpretación legal que hace el Instituto? Yo dije que había la posibilidad, de acuerdo como estaba la Constitución, que pudiera ser mujer, pero el mismo día de ayer dije, esto le toca determinando al Instituto Nacional Electoral. Y el instituto pues lo que define es que no, que es el que tenga mayor número de votos, y nunca planteamos algo distinto, sino lo que se habla es que este año son 5 mujeres y 4 hombres, porque son 9 integrantes de la Corte. Entonces toca 5 mujeres y 4 hombres. Cuando se vuelva a elegir la Corte, pues tocará 5 hombres y 4 mujeres. Me da mucho gusto que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un indígena mixteco de Oaxaca, un muy buen abogado. Tengo el privilegio de conocerlo, no solamente sobre temas relacionados con los pueblos originarios, sino en general. Tiene un amplio conocimiento, es un hombre modesto, sencillo, pero no por eso con una enorme inteligencia y sensibilidad social. Entonces nos da mucho gusto. La participación ciudadana 12.91%, o sea casi 13%, y estas las actas computadas. ¿Qué porcentaje de actas son? ¿O de boletas? Aquí está, actas 99.8%, o sea prácticamente ya terminaron. Vamos abajo. Aguilar Ortiz Hugo, votos 6.078.082 votos. Solo Hugo sacó más votos que el PRI en el 2024. Luego Figueroa Mejía Giovanni Azael, 3.6 millones de votos. Espinosa Betanzo Irving, 3.471.746. Guerrero García Aristide Rodrigo, 3.470.410. Y de Paz González Isaac, 2.819.967. A ver, ahora sí, mujeres. Batres Guadarrama Lenia, también creo que tuvo más votos que el PRI, 5.744.290. Esquivel Moza Yasmín, 5.194.044. Ortiz Alf Loreta, 4.919.043. Ríos González María Estela, 4.613.018. Y Herrerías Guerra Sara Irene, 3.152.275. Ese es el resultado de la votación, y el presidente de la Corte es Hugo. ¿Qué le parecen estos 9 perfiles que van a integrarla? Muy bien, lo decidió el pueblo y son buenos perfiles. Ellos tienen que dar un ejemplo una vez que entren a la Corte, ellas y ellos, de una transformación profunda del Poder Judicial. ¿En qué sentido esta transformación? De que haya justicia para todas y para todos en México. Tienen que dar ejemplo de austeridad comparado con la parafernalia del poder actual, desde mi punto de vista. Tienen que dar ejemplo de profesionalismo, de impartición de justicia. Tienen que dar un ejemplo de que hay cambios, de honestidad, de honradez, de transparencia. Hoy son elegidos por el pueblo. Ahora les corresponde a ellas y a ellos, a partir de septiembre, dar un ejemplo a México y al mundo de que puede haber un sistema de justicia diferente, que no esté basado en grupos de interés, en dinero de por medio, en dar a unos y a otros no. Tienen que constituirse pues en un grupo de mucha presencia, en el sentido, no en los medios de comunicación, ¿no?, sino en el sentido de que se note en México que llegó también la transformación al Poder Judicial. Y no es un asunto político, es un asunto de honestidad, de sencillez, de modestia, de austeridad y de impartición de justicia. Entonces yo creo que lo van a hacer muy bien. Presidenta, hablando justamente de la Corte, la actual Corte desde su integración con la reforma del entonces presidente Ernesto Zedillo, en La Hoguera hemos hecho un recuento de esto, una serie de publicaciones donde hacemos un recuento, entre ellos pues todas las reformas principalmente impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que echaron atrás todos los privilegios de los que fueron
objeto o sujetos más bien. Pero también las resoluciones, algunas de las resoluciones que hicieron en contra del bolsillo de los ciudadanos en general. Por ejemplo, el haber permitido que se grabara o se cobrara interés sobre las cuentas bancarias, por ejemplo, el haber permitido o haber declarado inconstitucional cuando la entonces Asamblea del Distrito Federal empezaron a cobrar los estacionamientos en las plazas públicas, en los centros comerciales. Ellos declararon inconstitucional cuando los diputados habían dicho, bueno, ok, van a cobrar los estacionamientos, pero den 2 horas gratis para los clientes y a partir de la segunda un precio preferencial, pero lo echaron para atrás y entonces es algo que todavía los ciudadanos pues seguimos pagando. ¿Cómo dejar ir a esta corte que actualmente existe en la impunidad? No es un asunto de persecución, lo dije el otro día. O sea, no, yo creo que eso nunca ayuda a una sociedad. Si en el proceso de entrega-recepción encuentran irregularidades, pues tendrán la responsabilidad de hacer las denuncias correspondientes, administrativas, y si en su caso hay de otro tipo, penales, pues tendrán que hacerlo. Pero tienen que marcar una diferencia a partir de que lleguen hacia adelante. Hay mucha expectativa. Ahora se decidieron las y los ministros, pero viene magistrados, viene la Sala Superior del Tribunal Electoral, vienen jueces y juezas. Entonces es una nueva generación que desde mi perspectiva tienen que cumplirle al pueblo en el sentido, y a todos, a ellos mismos y al pueblo de México, de honestidad, de honradez y de imparcialidad, y no responder a grupos de interés. Todavía lo dije aquí en la mañanera, un ministro de la Corte quería aprobar una medida para que el SAT le regresara con intereses un pago de impuestos que se había retirado en la época en que él era director del SAT. Es increíble, y tiene mucha fama, ¿no? El ministro, mucha. Tiene apellido de doble nombre, compuesto, muy reconocido, pero un conflicto de interés increíble. Personas que deben 60,000 millones de impuestos y que pasan los meses y pasan los meses y pasan los meses y pasan los meses y no hay resolución. Hay amparo sobre amparo sobre amparo, resolución al amparo del amparo del amparo del amparo. ¿Qué es eso? Reconocido por ministros de la Corte. Y esto que tú dices, qué bueno que se está haciendo este recuento. ¿Cuál es la liga del el medio se llama La Hoguera MX. La Hoguera MX, porque qué bueno que se hace esto, pues de una revisión de resoluciones de la Corte, no solo de los últimos 6 años, sino de antes. Pero esta impunidad, Presidenta, o estas resoluciones no abonan a la falta de justicia que todos los mexicanos piden. Sí, y si hay un caso especial que es factible legalmente revisarlo, pues que se revise. Ya lo determinarán los propios ministros y ministras. Pero me parece que lo más importante pues es a partir de septiembre mostrarle al mundo que cuando el pueblo decide, decide bien. ¿Y estas acciones no se podrían revertir, por ejemplo, de parte de su gobierno? ¿Presentar iniciativas para que se reviertan? Pues habría que ver en particular. Pero yo creo que viene un periodo muy importante de que se demuestre el verdadero Estado de Derecho. El verdadero Estado de Derecho. Yo quisiera preguntar su opinión respecto a los resultados de las elecciones en el sentido de los votos nulos que, bueno, se ve superan en número a los candidatos a los ministros con más respaldo. Según los resultados preliminares del INE, más de 10 millones de boletas fueron anuladas en esta elección del Poder Judicial, Presidenta. Bueno, no sé si fueron 10 millones, porque, a ver, ¿cuánto es el total de 13% de la votación? A ver si lo tienen por ahí, número total de votos. Pero la gente tiene derecho a anular su voto, tiene derecho. El tema aquí es que quien va a ser el presidente de la Corte pues tuvo más de 6 millones de votos, imagínense. Hay mucho, también hay que decirlo, mucho racismo, mucho clasismo, todavía en algunos sectores de la sociedad. No en el pueblo, no en la mayoría, pero sí deberían de revisarse a sí mismos, la manera en que hablan, que actúan, que dicen, lo que escriben. ¿Cómo pueden comparar a Hugo con Benito Juárez? Bueno, claro, Benito Juárez fue gran presidente, el gran
dirigente del liberalismo, es un hombre extraordinario que marcó la historia de nuestro país, pero en el sentido de que era un indígena zapoteco, que tuvo como impulso estudiar leyes para proteger a los indígenas, pues es lo mismo que impulsó a el próximo presidente de la Corte a estudiar leyes. Pero que además solo va a estar 2 años. Y, sí, pero el tema aquí es esta cosa de que, ¿cómo no va a usar toga? Es terrible que no use toga. ¿Qué tiene malo que use textiles Tradicional. bordados, hechos por manos indígenas? Si lo importante es lo que van a hacer. Entonces, en el fondo, hay un profundo racismo, clasismo, que es como algo que les toca internamente de que cómo es posible. Entonces, tienen que hacer una revisión ellos. Si hacemos una revisión de lo que dicen comentócratas, de lo que escriben. Es que además de que todos dicen lo mismo, es muy aburrido, porque todos dicen lo mismo. Lees a uno y es como si leyeras a todos al mismo tiempo. Yo creo que se leen y de ahí sacan sus fundamentos para escribir su artículo, ¿no? Porque difícilmente puedes encontrar a alguien que diga algo original, pero en todo eso es cómo es posible. No lo comparen, imagínense, abrazó al presidente López Obrador. Va a ser muy bueno, es un cambio profundo. Entonces, también que se revise eso, imagínense, va a haber una identidad con la gente enorme y ellos tienen que demostrar y seguirla demostrando.